Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer este ángel de Navidad. Es un detalle perfecto para decorar nuestra casa o los árboles que siempre ponemos en esta época del año. Es una labor muy sencilla que la podemos tener hecha en un momento. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para preparar el ángel navideño necesitáis preparar los siguientes materiales. Una tela principal para el cuerpo que va a ir en la parte exterior. Una segunda que va a combinar con esta primera, que es con la que haremos el bajo del vestido del ángel y que va a ir en el interior. Una en tono claro para las alas y una en tono color carne para hacer la cabeza de nuestro muñequito. También vamos a utilizar lana para hacer el pelo, estabilizador para darle cuerpo tanto a las alas como a lo que es la estructura del ángel, un rotulador tipo Posca, que es el que voy a usar yo para hacer la cara. Es un tipo de marcador que hace que la tinta no se corra cuando pintamos en tela, queda muy bien definido. También vamos a utilizar la pistola de silicona para fijar las piezas entre sí y guata de algodón o floca para rellenar la cabeza. También vamos a utilizar lazos, campanitas, cascabeles, el material que tengáis en casa y que penséis que le va bien a las telas que hayáis elegido y a la temática del proyecto. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Vamos a comenzar preparando el cuerpo del angelito. Para ello lo que vamos a hacer es traspasar el molde del cuerpo, que realmente es la cuarta parte de una circunferencia, al propio estabilizador. Simplemente tenemos que pasar el contorno con la ayuda de un marcador. Cuando lo tengáis pasado el molde, recortamos esta pieza. Con esta pieza cortada la tenemos que situar por el revés de la tela que va a ir en la parte exterior del angelito. Para colocarla yo me voy a ayudar del pegamento en spray, que es bastante práctico para este tipo de trabajo. Echamos un poquito de pegamento, lo situamos y lo que vamos a hacer es recortar la tela exterior, que es esta de flores, dejando un margen de aproximadamente 1 centímetro sobre el estabilizador. En la pieza exterior hemos dejado un margen de 1 centímetro aproximadamente sobre el estabilizador y en la parte curva lo vamos a cortar justo al mismo tamaño que el estabilizador, lo vamos a cortar a ras. Con la tela exterior cortada a ras del estabilizador lo que hacemos es doblar, dejando la parte exterior hacia afuera, alineamos las esquinas, podemos poner unas pinzas y lo que vamos a dar es un pespunte justo al borde del estabilizador, por el lado recto. Con el pespunte dado justo al borde del estabilizador, creo que lo podéis ver que está cosido, esta pieza la vamos a dejar separada un momento para ahora continuar con la parte interior. Sobre la tela que vamos a utilizar para el interior del angelito y para el bajo, que en este caso es esta negra con lunar blanco, volvemos a tomar el molde y lo tenemos que situar, en vez de justo al extremo como habíamos hecho en el estabilizador, dejamos aproximadamente 1 centímetro a ambos lados y lo que vamos a hacer es pasar el contorno circular del molde. Lo que vamos a hacer es recortar este contorno justo por la marca que hemos hecho, sin dejar ningún margen de costura en la zona circular. Si os fijáis, la pieza que tenemos que cortar de lo que es la parte interior, que a su vez va a ser el bajo del vestido del angelito, tiene como un margen de 1 centímetro sobre el molde en las partes rectas y está cortado justo al borde del propio molde. Lo que tenemos ahora que hacer es doblarlo en diagonal, lo vamos a sujetar con unos alfileres y vamos a coserlo, pero tenemos que dejar una apertura para luego poderlo voltear.
La apertura la vamos a dejar aquí en la parte final porque es donde luego no se va a ver, es decir, vamos a coser hasta aproximadamente esta marca de aquí a aquí. Ya tengo cosida esta parte, la que es la tela negra con lunar blanco, y he dejado abierta lo que es la parte final. Lo que vamos a hacer ahora es voltearla y tomamos la parte que teníamos preparada anteriormente y metemos lo que es el forro, la parte interior, dentro de lo que es la parte exterior del cuerpo del angelito, y lo que tenemos que alinear son las dos costuras. Con las dos costuras alineadas, lo que vamos a ir es sujetando al borde ambas piezas, la exterior y la interior. Cuando tengáis las piezas así preparadas, sujetas al borde unas de otras, vamos a dar un pespunte a una distancia de 1 centímetro del borde de la tela. Tened en cuenta que este centímetro va a ser lo que de la tela interior se va a ver en el exterior, es como el bajo, el remate que va a tener por fuera. Si queréis que sea más grande, en vez de dejar 1 centímetro, podéis dejar 1,5 centímetros o 2. Yo lo voy a dar a 1 centímetro porque creo que es una distancia adecuada. Ahora vamos a ver el efecto que hace. Cuando hayáis dado este pespunte a 1 centímetro del borde de la tela, simplemente lo que tenemos que hacer es alinear el borde del prensatelas, el que tenga un margen de costura de 1 centímetro, al borde del estabilizador. Lo que hacemos es sacar la parte interior y vamos a voltear todo el trabajo por la apertura que habíamos dejado en el extremo. Me voy a ayudar del palito para sacar bien la pieza, sacar bien el extremo que va en este lado. Cuando tengáis bien sacado todo lo que es la parte que va a ser exterior del angelito, tenemos que meter lo que es la parte interior. Entonces hay que meterla de manera que nos vamos a ir apoyando en el borde del estabilizador para dejar, como os estaba comentando a lo largo del vídeo, un bajo de otro color en el trajecito que va a llevar el ángel. La apertura que habíamos dejado en la parte interior, que es la del bajo, no la vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque queda justo aquí arriba. Lo que podemos hacer es empujarla bien y asegurarnos de que está bien metida, porque ahora lo que vamos a hacer es formar el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que poner la costura centrada, doblarlo así y doblar esta pieza de esta manera. Y ahora aquí le vamos a dar una puntada para sujetarlo. Voy a poner primero un alfiler. La costura veis que queda aquí detrás y justo por delante en el medio de este triángulo. Le damos unas puntadas para sujetarlo y continuamos. Ya lo tengo sujeto con un alfiler y simplemente, bueno, vamos a dar unas puntaditas para que se quede fijo en esta posición. No os preocupéis si las puntadas se ven, porque luego aquí lo vamos a adornar con algunos detalles. Para hacer las alas he colocado estabilizador, una capa de lo que es la tela de las alas con el derecho hacia mí y otra capa de la misma tela con el derecho hacia el interior, es decir, pongo derecho contra derecho y dejo el revés aquí. Ahora tomo el molde y lo voy a pasar a esta última de las capas. Voy a sujetarlo con unos alfileres para ahora poderlo coser y vamos a dar un pespunte todo alrededor, pero tenemos que dejar una parte sin cerrar. El sitio mejor sería aquí, aproximadamente esta apertura. Siempre es conveniente no dejar las aperturas ni en curvas porque luego cerrarlas a mano es más complicado, ni en las esquinas porque también quedan con peor terminación. Lo mejor siempre es buscar un tramo recto. Voy a dar por tanto toda esta costura y continuamos. Con toda la costura dada, lo que vamos a hacer es, por un lado, recortar
todo el exceso de tela, dejando aproximadamente algo de menos de 1 centímetro alrededor de la pieza, y una vez que la tengamos recortada de esta manera, también vamos a cortar el exceso de estabilizador que tiene la pieza. Ahora os enseño cómo lo hacemos. Mirad, en la zona que luego vamos a tener que cerrar a mano he dejado un poquito más de margen para tener mayor facilidad. Ahora volteamos la pieza y con la ayuda de unas tijeras pequeñas tenemos que recortar todo este exceso de estabilizador, porque luego queda con una terminación mucho mejor. Lo más importante es que nos aseguremos que no cortamos la tela principal. Para ello, con la ayuda de la mano izquierda vamos empujando hacia abajo para así poderlo ir cortando con comodidad. También hay que cortar el exceso de estabilizador en la parte que tenemos sin cerrar para que tengamos el mismo efecto. Antes de voltear y para que quede bien cuando lo hagamos, tenemos que dar un piquete en esta zona interior. Vamos a dar un corte sin llegar a tocar la costura justo aquí en el centro y también un par de ellos en cada uno de los lados. Y ahora ya sí, con estos piquetes dados, abrimos por la apertura que hemos dejado y sacamos la parte exterior hacia afuera. Luego, con la ayuda del palito, vamos a sacar bien todo el borde de la costura para que quede con una forma bien bonita. Esta apertura la vamos a cerrar ahora a puntada escondida. Lo primero que tenemos que hacer es alinear bien los bordes de la tela en el tamaño que corresponde. Nos podemos ayudar apoyándonos, como he hecho yo, en el propio estabilizador. Cuando lo tengamos podemos sujetarlo con un alfiler o una pinza y ahora ya lo vamos a coser. Mirad, acercamos la cámara y aunque lo hemos explicado ya en muchos vídeos, siempre que aparece lo vamos a repetir aunque sea rápido. La puntada escondida es muy sencilla. Tengo el hilo que sale hacia mí, justo a la misma altura que sale hacia mí lo meto pero en la tela de atrás, avanzo por el interior, saco la aguja y a la altura que la saco vuelvo a salir por la tela que está más próxima a mí. De esta manera la puntada, vamos a dar un par de ellas más para que lo veáis, queda totalmente oculta porque el hilo va por el interior de la tela. Lo repito otra vez, tengo el hilo hacia mí, a la misma altura lo vuelvo a meter, avanzo por el interior de la tela de atrás y justo por donde lo saco a la misma altura en la tela próxima hacia mí. ¿Veis que el efecto es, bueno, pues como si estuviera también cosido a máquina y esto nos permite, bueno, pues darle un acabado muy bueno a este tipo de trabajo. Bueno, voy a acabar de cerrar las alitas y continuamos. Ya tengo cerrada a puntada escondida la apertura que habíamos dejado y planchado la pieza y ahora hay dos opciones, o bien dejarlo así o bien darle un pespunte como a 1 centímetro del borde para rematar un poquito más las alas. Mirad, le he dado el pespunte fundamentalmente para que veáis también el efecto que tiene en caso de que decidáis hacerlo, así veis las dos posibilidades. Ahora esta pieza también la dejamos aparte y vamos a preparar por último la cabeza del ángel. Para hacer la cabeza del ángel volvemos a tomar el molde y en este caso voy a utilizar una tela en color carne. Lo que voy a hacer es, con la ayuda de un marcador de los que luego se puede borrar, pasar el contorno todo alrededor en una pieza. En caso de que vuestra tela tenga derecho y revés, tenéis que pasar el contorno por el lado del revés. Para hacer la cara del angelito tenéis dos opciones, o bien hacerla una vez que ya esté montada, pintar en la tela el dibujo, o hacerlo ahora, que es lo que voy a hacer yo porque me es más cómodo, porque está la tela plana, puedo calcarlo y me va a salir igual. ¿Cómo tengo que hacer? En este lado tengo pintado el contorno, lo volteo y alineo el contorno que he calcado sobre el propio molde. Y ahora, con la ayuda en este caso voy a utilizar un rotulador de los de Posca, que sirve para pintar en cualquier tipo de superficie, y lo que voy a hacer es calcar el dibujo.
Ya he calcado el dibujo, tengo el molde por el otro lado. El resto de detalles, como el color en las mejillas, unos puntitos que le voy a poner, lo haré cuando ya lo tenga cosido. Ahora lo que tenemos que hacer es poner el derecho, donde hemos dibujado la carita, hacia otra pieza del mismo tono. Y lo que vamos a hacer es coser el contorno, dejando una apertura para luego poderlo voltear. La apertura la podéis dejar tanto en la parte de abajo del cuello, porque luego lo coseremos al cuerpo, como en la parte superior, porque luego colocaremos el pelo. Yo lo voy a dejar en la parte de arriba porque esa seguro que la voy a cubrir con la lana al hacerle el pelo al angelito. Con la costura dada he dejado la apertura en la parte superior. Lo que hago es simplemente retirar el exceso de tela que tengo alrededor, dejando un margen de aproximadamente medio centímetro. A continuación lo que vamos a hacer es voltear la pieza, sacar bien los bordes y rellenarla. Nos ayudamos como siempre con un palito para empujar y colocarlo correctamente. Con la pieza de la cara volteada lo que vamos a hacer es rellenarla de guata. Como tenemos una abertura un poco pequeñita, lo que voy a hacer es ayudarme de unas pinzas para ir metiendo el relleno y dándole forma a la cabeza del ángel. Con la cabecita rellena lo que vamos a hacer es cerrar la apertura que habíamos dejado en la parte superior para meter el relleno. Entonces vamos a dar unas puntadas, no hace falta que sea puntada escondida porque luego lo vamos a tapar con el pelo que le vamos a poner en la cabeza. Mirad, ya he comenzado a hacer el pelo del muñeco. Lo único que tenemos que hacer es tomar una lana, un cordón al tono que os guste e ir haciendo estas pequeñas onditas. Vais viendo, la sujeto con esta mano y según la tenemos hecha vamos a dar una puntada con un hilo al tono para asegurar esa forma y que quede fija a la cabeza. ¿Veis? Acabo de hacer esta. Bueno, pues de esta manera vamos a hacer otra más para que lo veáis. Vamos a ir cubriendo toda su cabeza con la lana, imitando el pelo. Tenemos que hacer desde esta zona de aquí hasta aquí y en la parte de atrás no hace falta cubrirla completamente. Con que lleguemos más o menos a la mitad va a ser suficiente porque luego va a quedar cubierto con las alas. Os lo hago una vez más para que lo veáis. Es simplemente en la lana hacemos como un pequeño lacito así, una ondita, la sujetamos con la mano izquierda y con la derecha damos una puntadita sujetando la lana a la cabeza y vamos cubriendo así todo el contorno. Voy a terminar y os enseño el resultado. Mirad, ya le he puesto el pelo al angelito. Como veis ha quedado con un aspecto muy bonito y con una terminación que no es homogénea porque es complicado que todas las onditas nos queden del mismo tamaño, pero no pasa nada, al contrario, queda mucho más divertido. Por la parte de atrás he puesto pelo más o menos hasta esta altura porque luego aquí van las alitas y no se va a notar. Ahora vamos ya con el montaje final. Para ver en qué posición va la cabeza, lo que voy a hacer es ayudarme de un alfiler, que lo clavo de esta manera en la parte de atrás y voy a ir situándolo sobre el cuerpo para ver exactamente dónde quiero poner la cabecita, que sería por ejemplo en esta posición. Tenéis que desplazarlo un poquito hacia arriba, si lo veis de perfil lo veis, hacia adelante, porque si no luego las alas quedan inclinadas. Una vez que la tenemos en su posición, un poquito más a la derecha
un poquito más a la izquierda en función, bueno, pues del gusto de cada uno. Lo que vamos a hacer es ya dar un poquito de silicona para fijarla. Separo, tomo la pistola de silicona, echo aquí un poquito de cantidad aprieto, ya voy a retirar el alfiler y lo coloco. Si os fijáis, tanto si la pegáis con silicona como si la coséis, la cabeza se va a mover hacia adelante y hacia atrás. Ahora lo vamos a solucionar al fijar las alas. Las alas las vamos a colocar justo aquí detrás, centradas. Entonces lo que vamos a dar es un poquito de silicona en la cabeza y en el cuerpo, unos puntitos nada más para fijarlo. Voy a dar la silicona en la parte que no tiene pelo para que no se vea. Y luego a lo largo de esta costura un pequeño cordón. Con la silicona dada tomo las alas y veo qué altura también las quiero colocar. Tienen que estar centradas, aprieto un poquito y ya tendría las tres piezas unidas. Ahora vamos a ponerle un lacito que lleva aquí en el cuello y unas campanitas aquí en las manos. En el cuello le voy a poner este lacito, que creo que le va bastante bien al tono de las telas, e igual lo podemos o bien coser o bien poner un punto pequeñito de silicona y simplemente lo fijamos en su posición. Por último le voy a poner unas campanitas como que le están colgando de las manos. Entonces lo que hago para fijarlo sin nudo, o por lo menos que no se vea, es por el espacio que tengo paso esta cinta, aquí voy a anudar, dejamos la altura de cinta que queramos en función de cuánto queremos que cuelguen, hago el nudo, vamos a ver, sería una cosita así más o menos, vamos a apretarlo. Lo que hago es cortar los extremos de este nudo y lo meto por el interior de las manos. Voy a cortarlo. Y ahora simplemente giramos y lo colocamos de esta manera. Con estos detalles yo ya habría terminado el angelito. Al final vais a poner un poco en función de los materiales que tengáis o del gusto de cada uno. También le podemos poner algún adorno en el pelo o incluso si lo queréis usar no para posarlo de esta manera sino para colgarlo en el árbol, le podemos poner por aquí, por la parte de atrás o incluso entre las alas y la cabeza algún cordón para poderlo colgar. Espero que os haya gustado mucho este proyecto y nos vemos en el próximo vídeo.